Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? El video pasado estuvimos analizando cómo trabajar con el software TIA Portal y cómo em, programar el lenguaje ladder las operatorias lógicas AND, OR y NOT. A partir de ellas realizamos una partida, la lógica de programación de una partida directa de un motor asociado a un contactor y en esta oportunidad seguiremos trabajando en la misma línea, analizando las principales herramientas con las que contamos al momento de programar. Entonces, acá en la pantalla podemos ver el software ya desplegado en un nuevo proyecto, el software TIA Portal, y vamos a proceder a agregar un dispositivo. Entonces, damos doble clic en agregar dispositivo, estamos en la vista de proyecto y el PLC con el que habitualmente nosotros trabajamos es la CPU S7200 o el PLC S7200 con CPU ACDC RLI. La CPU es la 1214C y la versión del firmware es la última que nos aparece acá, así es que vamos a cargarla. Una vez cargada la CPU, vamos a dirigirnos a bloques de programa y vamos a trabajar en el bloque main, el bloque principal, que es el que se ejecuta constantemente en el ciclo scan de operación del PLC. Recuerden que esto se ejecuta desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se va ejecutando las funciones lógicas que vamos programando y esto se va repitiendo a medida que se completa el programa programado, valga la redundancia. Entonces, hoy lo que vamos a analizar va a ser dos funciones que nos pueden servir para la habilitación y deshabilitación de bits de memoria que perfectamente pueden estar asociados a la salida de un PLC. Entonces, nosotros lo que habíamos programado anteriormente correspondía a la partida directa, donde por ejemplo aquí trabajábamos con la primera entrada y 0.0, acá trabajábamos con la segunda y 0.1 y escribíamos esto sobre la primera salida. Y acá necesitábamos un contacto de retención que leía el estado en el que se encontraba la salida, de forma que cuando la salida se activaba, este contacto también se activaba y aunque esto fuera una botonera que volvía a una condición de abierta y por ende desactivaba nuestra entrada del PLC, igual se mantenía funcionando esta salida puesto que teníamos este bypass. Aquí teníamos implementado una compuerta OR y entre estas dos y esta teníamos una AND. Esto estaba en paralelo y estas en serie. Esa es la relación que existe y producto de eso nosotros podíamos implementar este circuito básico que corresponde a poder mantener activado un bit de memoria y después desactivarlo con una botonera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser una estructura de programación que es diferente, puesto que no requiere esta estructura probablemente tal, sino que trabaja con funciones llamadas set y reset. La función set corresponde a una activación de un bit y esa activación del bit se va a mantener hasta que se active la función reset asociada a ese mismo bit. Entonces vamos a programarlo con las salidas que nos quedan restantes. Vamos a colocar una línea de esta forma y aquí pinchando en la primera parte vamos a abrir una rama de forma que vamos a escribir debajo. Ahí fíjense que yo lo presiono simplemente y aparece de inmediato en el lugar, de forma que si yo aprieto aquí también aparece de inmediato, no es necesario arrastrarlo.
Son dos formas de poder eh, agregar las funciones. Y acá vamos a trabajar con las restantes, en este caso con i0.2 y con i0.3. Vamos a colocar que esta botonera corresponde a una botonera de activación y va a tener una condición típica que es normalmente abierto, NO, normally open. Perdón, aquí me equivoqué, botón derecho, cambiar nombre de la variable y ahora sí, este va a ser una función de start que puede activar, por ejemplo, una salida asociada a un contactor y por ende un motor, y tiene una condición de normally open, normalmente abierta la botonera. Y esta otra función va a ser esta otra botonera va a estar asociada a una función de stop, y típicamente las botoneras de stop son normalmente cerradas, normally close. Aquí cometí el mismo error, botón derecho, cambiar nombre de la variable, ahí sí, stop, normally close. Entonces lo que nosotros queremos es que cuando yo presione la botonera verde que está asociada a esta entrada, se active una salida Q0.1 y que cuando yo presione la botonera normalmente cerrada que está asociada a la entrada I0.3 se desactive. Exactamente el mismo funcionamiento que el bloque que tenemos aquí arriba, pero esto se va a implementar a través de las funciones set, reset. Entonces, esta función o eh, esta lectura de memoria, digamos, va a presentar un 1 aquí, va a tener un 1 cuando la botonera esté cerrada, puesto que cuando esté cerrada va a circular corriente hacia la entrada, por lo tanto en ese momento se va a activar. Y en ese momento también nos va a activar al bit que nosotros coloquemos en este lugar. Entonces vamos a colocar aquí Q0.1 asociado a la primera salida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo presiono la botonera verde física externa, se va a activar este contacto y eso me va a activar a la salida. Pero cuando yo la suelte, la botonera vuelve a su condición de abierta. Por lo tanto, como vuelve a su condición de abierta, se va a volver a abrir nuevamente o se va a volver a desactivar nuevamente la salida. Para prevenir eso y que la salida quede activada a pesar de que la botonera vuelva a su condición de normalmente abierta, nosotros haciendo doble clic sobre la función vamos a utilizar la función set. Entonces se activa la botonera, aquí se coloca un 1 porque se activa la entrada, se lleva a 1, se escribe a 1 el bit Q0.1, se activa esa salida y cuando la botonera se suelta vuelve a su condición de abierta, aquí aparece un 0, pero producto de que nosotros seteamos ese bit, entonces la salida permanece activa. Ahora, ¿cuándo se va a desactivar la salida? La salida se va a desactivar cuando se ejecute, cuando se active la función reset sobre ese mismo bit. Entonces a esto vamos a cambiarle el nombre y aquí vamos a colocar salida. Entonces lo que nosotros necesitamos es que cuando yo presione la botonera roja, la normalmente cerrada, asociada a la detención, se active este Q0.1, pero esta vez no con una función set ni con una simple activación, sino que con una función reset. Y eso va a volver este bit a 0 y por ende se va a desactivar su salida. Entonces vamos a simular, vamos a guardar el proyecto y vamos a simular. Iniciamos simulación aquí en este icono del computador. Debemos esperar que se abra el software PLC Sim que corresponde al simulador, ahí deben tenerlo instalado. Y una vez que se inicie vamos a poder cargar el software a la CPU virtual. Entonces lo que debemos hacer acá en la ventana de carga del programa es seleccionar el simulador,
PLC SIM S7200 de 7500, iniciar una búsqueda, nos debería encontrar en la búsqueda el PLC con IP 192.168.0.1, ahí está, y cargamos el programa. Acá tenemos los mensajes de advertencia. Vamos a aceptar todo, colocamos cargar y vamos a darle run a la CPU para que el programa se ejecute y funcione de acuerdo a lo que tenemos programado. Entonces aquí en esta opción de activar y desactivar observación vamos a monitorear lo que está ocurriendo dentro del PLC, en este caso una CPU virtual. Si es que acá tenemos el simulador. Esperemos que termine de trabajar. Y si presionamos en esta esquina, en la esquina inferior derecha, vamos a poder extender esta pantalla y mediante una tabla de simulación vamos a poder simular lo que estaría ocurriendo dentro del PLC. Entonces aquí vamos a trabajar con la i0.2 y con la i0.3. Entonces fíjense, ambas están desactivadas en esta condición. Ya hay un detalle aquí, ya lo voy a explicar, pero ambas están desactivadas. Eh, por lo tanto, nosotros vamos a colocar primero Q0.1 para ir evaluando el funcionamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a corresponder creo que vamos a agregar una nueva tabla mejor porque esta necesita forzar, pero no es lo mismo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser activar la primera de nuestras entradas. Aquí le vamos a colocar un 1 o true, que es lo mismo. Y deberíamos esperar que presionando el botón aquí de forzar todos los valores, que cambie. Ahí cambió. Entonces fíjense, es como si yo tuviera en estos momentos presionada la botonera verde, la botonera de partir. Y cuando yo la suelto, esto vuelve a falso o a cero. Entonces lo vamos a llevar nuevamente a falso. Y fíjense que Q0.1, acá nosotros podemos observarlo que sigue en verdadero. Y acá lo podemos ver porque está resaltado en verde el comando de escritura del bit. En ambos lugares, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces nosotros nos damos cuenta que la función set lo que cumple es la posibilidad de poder activar la salida o activar el bit y que permanezca en ese estado. Ahora, ¿cuándo va a volver a falso? Cuando se active esta instrucción. Cuando la instrucción ahora sea un reset. Entonces lo que vamos a hacer va a ser activar i0.3 y vamos a achicar un poco esto para que sea más sencillo. Eso no se puede. Ahí sí. Entonces i0.3 lo vamos a llevar a verdadero. Aquí forzamos los valores. Y fíjense que al activar de inmediato se fue la salida a cero. Se desactivó la salida. Y cuando yo vuelva la entrada a estar desactivada, entonces la salida queda en falso. Esa es la función de un set reset. Cuando se activa la instrucción set asociada a un bit, entonces lo lleva a 1, lo activa y lo deja activado. Y para volver a 0 tiene que activarse la función o la instrucción de reset asociada a ese mismo bit.
En este caso nosotros lo dejamos asociados a una salida física del PLC. Ahora, ¿cuál es el detalle que hay? Que si la botonera de stop es normalmente cerrada, entonces su condición normal, o sea, cuando nadie la tiene presionada, es con un 1, puesto que esa es su condición normal, puesto que eh, al ser normalmente cerrada, la corriente en todo instante está fluyendo a la entrada del PLC. Por lo tanto, la entrada en todo instante va a estar activada. Bajo esa condición, fíjense qué ocurre si es que yo activo, presiono la botonera de partir en este caso. Fíjense que la Q0.1 permanece en falso. La salida no se activa. ¿Por qué no se activa? Porque la última instrucción que se lee en el programa es la de reset. Aquí lo activa. Recuerden que no, la escritura de las salidas no es instantánea. Aquí se activa el bit, pero después se desactiva. Termina el programa, se escriben las salidas físicas. Por lo tanto, como se escriben las salidas físicas, yo siempre voy a ver la salida desactivada, porque la última instrucción que se ejecutó es un reset sobre ese bit. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Vamos a volver al estado normal. Ese es el estado normal si es que nadie lo está presionando ningún botón. La forma en que nosotros debemos solucionar este problema es utilizando las instrucciones lógicas que aprendimos en el video anterior. Acá vamos a dejar el monitoreo, ¿sí? Y vamos a deshacer la conexión online, aceptar. Entonces yo necesito que esto se comporte con una condición lógica contraria a cómo se está comportando. ¿Qué quiere decir? Que cuando nadie presione la botonera, aquí haya un 0, de forma de no activar esta instrucción. Y cuando yo presione la botonera, o sea, cuando se abra, se desactive la entrada, perdón, yo necesito que esto se active, la función contraria, para que se active el reset. Entonces, lo que vamos a utilizar es una negación lógica, una NOT, una operación NOT, y aquí lo podemos obtener haciendo doble clic y colocando el símbolo asociado, la negación. Entonces, recuerden que cada cambio que hagamos debe ser cargado nuevamente al PLC, así que vamos a compilar. Ese botón que está al lado de cargar es el de compilación. ¿Qué significa compilar? Traducir este lenguaje gráfico de ladder o de contactos, traducirlo a un lenguaje que el PLC comprenda, a un lenguaje que la CPU del PLC entienda, y ese programita es el que nosotros cargamos al PLC. Entonces aquí con la flecha hacia abajo lo vamos a cargar, deseamos sobreescribir el bloque sí y ya estamos en condiciones. Presionamos los lentes para poder observar lo que está ocurriendo dentro del PLC y fíjense que ya tenemos el estado que necesitamos. Botonera verde sin presionar, está abierta, por lo tanto la entrada está desactivada. Botonera cerrada, perdón, botonera de stop, botonera roja, sin presionar está cerrada, por lo tanto la entrada está activada, pero como aquí estamos considerando la condición inversa, el inverso lógico, entonces aquí es un 0 y es como si estuviera la entrada desactivada. Ahora, cuando yo presione la botonera verde, se activa la salida, se escribe un 1 en esa posición de memoria en Q0.1. Cuando yo suelto la botonera, se mantiene activada, puesto que la función reset en ningún momento se ha ejecutado. Recuerden que esta línea verde tiene que llegar acá para que se ejecute esta instrucción. Así es que tenemos la salida activada y cuando yo presiono la botonera de detención, la botonera roja, recuerden que se abre, por lo tanto me desactiva la entrada, tengo un 0. De esa forma aquí esto se transforma en un 1, lo contrario, y me activa la función de reset llevando a falso la salida, por lo tanto desactivándola. Y cuando yo suelto la botonera se vuelve a cerrar, por lo tanto vuelve a activar la entrada. Y eso produce que se vuelva a la condición 0 y quedo en el mismo estado inicial.
Así que aquí tenemos otra función que nosotros podemos aprovechar para poder trabajar con la activación y desactivación de bits o derechamente con la activación y desactivación de las salidas del PLC. Existe otra herramienta o otra instrucción que nos permite hacer la activación y desactivación de una cantidad mayor de bits, pero que sean contiguos, o sea, uno tras otro. Esas funciones, aquí vamos a salir de la observación y salir de la conexión online, o sea, dejamos desconectado el software del PLC virtual de la simulación y esa función, vamos a modificar acá mejor, esa función se carga de la misma forma, pero ahora al hacer doble clic sobre la función de asignación, entonces nosotros vamos a ubicar setBF y acá vamos a ubicar resetBF. La diferencia es que nosotros vamos a poder activar en este caso una cierta cantidad de bits a partir de Q0.1. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros colocamos 8, no tanto, 4, entonces nosotros estamos activando la Q0.1, la Q0.2, la Q0.3 y la Q0.4. Eso es lo que significa esta instrucción. Podemos activarlas todas de una vez. Y la función reset también tiene la misma función, pero aquí vamos a hacer un cambio y vamos a resetear desde la Q0.1, pero vamos a considerar solamente 3. Entonces, acá lo que deberíamos ver nosotros es que nos va a desactivar, va a llevar a 0 los bits Q0.1, Q0.2 y Q0.3. Y la Q0.4 debería quedar activada, puesto que la activamos aquí arriba y no hay ningún reset asociado a ella en este código. Así que vamos a compilar y a cargar y vamos a comprobar su operación en el software de simulación. Creo que estamos ok. Apretemos la observación. Entonces aquí nos va a faltar observar Q0.2, Q0.3 y Q0.4. Están todas desactivadas, fíjense, aquí están esas todas desactivadas y veamos qué pasa cuando nosotros llevamos a verdadero a la entrada que nos activa esto. Fíjense, ahí quedan activadas y aquí el valor de observación es true, 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 true. O sea, tenemos una activación de las 4 salidas, como lo habíamos dicho antes, producto eh, de esta instrucción. Entonces, aquí vamos a llevar esto a, perdón, acá vamos a llevar esto a 0 y ahí quedan activadas, permanecen activadas, si se fijan desde aquí hacia abajo, permanecen activadas. Ahora vamos a activar esta instrucción. Recuerden que esto es lo contrario, puesto que acá tenemos una función de negación lógica, así que lo llevamos a 0 y eso nos habilita. Y fíjense que de inmediato nosotros tenemos Q0.1 en falso, Q0.2 en falso, Q0.3 en falso, pero la Q0.4 quedó activa, puesto que aquí solamente le colocamos nosotros que vamos a trabajar con 3. Y cuando yo la vuelvo a su condición normal, a true, entonces esto queda tal cual como está. Ahora, no es necesario que nosotros trabajemos siempre desde el mismo bit. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una modificación y vamos a colocar que comience, que desactive desde la Q0.2, desactive 3. Fíjense que aquí aprovecho de mostrar que aquí
se cambiaron los colores verdes, estos círculos verdes, y ahora aparece un círculo azul y naranjo, y nos muestra aquí algunos signos de exclamación. Eso es porque existen diferencias entre el código que nosotros tenemos en el software y el código que está cargado en la CPU. Así es que lo que debemos hacer en ese caso es cargar, siempre que estemos seguros que la versión más reciente, la correcta es la que tenemos en el software. Entonces lo cargamos y ahí fíjense que se vuelve todo verde nuevamente. Y acá vamos a probar nuevamente qué es lo que ocurre. Entonces vamos a activar y vamos a desactivar simulando una botonera. Fíjense que están todas activadas, las 4 salidas están activas y aquí vamos a simular el presionar la botonera de tensión y ahora la soltamos y fíjense que ahora desactivó la Q0.2, Q0.3 y Q0.4, que fue lo que programamos aquí. Desde la Q0.2, 3 salidas. Entonces aquí, desde esta, desactiva 1, 2 y 3. Y la 1 nos quedó activa, puesto que no hay ninguna función de reset asociada a ella. Eso es, estimados. Espero que haya quedado claro las funciones de set y reset. Yo recomiendo personalmente trabajar a modo de opinión, aquí depende de los gustos del programador, pero yo recomiendo trabajar con funciones set y reset más que con este, esta estructura que habíamos visto arriba, puesto que en algunas ocasiones tienden a generarse confusiones producto de que la última condición que prevalezca en el programa es la que se va a escribir en la salida. Entonces muchas veces uno dice aquí, pero si yo no he desactivado la salida, pero esta condición de Q0.0 significa que está desactivada. Por lo tanto, aunque yo la active en el código más arriba, si llego a la última línea y tengo esta condición, me la va a desactivar y muchas veces genera confusión y genera tiempos de detección de errores en la programación el poder darse cuenta que estoy cometiendo este error. Puede resultar bastante lógico que si tengo esta instrucción al final del código me va a desactivar la salida, pero cuando el código comienza a crecer y se vuelve más complejo, muchas veces resulta un tanto difícil darse cuenta de esa condición. En cambio, en funciones set y reset, yo siempre voy a tener la seguridad que eh, la última condición de activación va a ser la que se va a mantener. Entonces, si yo lo último que hago es activar, voy a tener un 1 en set, y si lo último que hago es resetear, entonces voy a tener el bit en 0. Entonces resulta más sencillo seguir el código cuando yo ocupo funciones set y reset. No sé si estas que nos permiten activar muchas y desactivar muchas, pero sí la función set y reset que vimos anteriormente. Eso, estimados, cualquier consulta al canal de Teams y ahí la responderé con gusto para poder aclarar y que se aprenda estas herramientas de programación.